I think I can sum up the show for you with one word. Nothing. Nothing? Nothing. What does that mean? The show is about nothing. Confía en mí. Sé exactamente lo que hago. Acerca de nada, un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti, en donde hablamos de casi todo. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo va? Otra edición de Acerca de Nada, acá con mi amigo Diego Valle. Vamos a estar sacándole punta al lenguaje cinematográfico y audiovisual. Viene más audiovisual que cinematográfica la cosa, me parece, en este episodio. Algo así, sí, me parecen más series que películas, pero bueno, también algo de música y algo de recomendaciones en general. Pero bueno, nada, bienvenidas, bienvenidos al episodio. Estaba sacando números, es el 43 de la larga ya historia de Acerca de Nada, y es obviamente el segundo episodio de esta temporada 5, en la que contamos con el acompañamiento de la Fundación Santander Argentina a través del régimen de promoción cultural mecenazgo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Hecho el agradecimiento de ocasión, necesario y merecido, vamos directo a lo que yo creo es uno de los grandes eventos, por lo menos de marketing, de espera, de ansiedad, por un contenido audiovisual, en este caso una miniserie, que yo creo que no solamente se viene esperando hace muchos meses, yo diría que hace muchos años y muchas décadas, porque la idea de hacer El Eternauta, de eso hablamos, creo que no hay productora grande, director de cine y después de series que no haya soñado con llevar a cabo este clásico de clásicos de la historieta argentina y mundial, escrita a fines de los 50, y bueno, con una larguísima historia de frustraciones, ¿no? Porque hubo muchísimos proyectos inconclusos, inacabados, frustrados. Lucrecia Martel, recordemos que estuvo detrás de uno, que llegó a viajar a Los Ángeles para interiorizarse de todo el tema de efectos especiales. A tal punto estuvo avanzada la cosa, y alguno dirá, maliciosamente, menos mal que no. A mí me quedaron las ganas de ver cómo sería una versión. Sería lindo ver diferentes versiones. Hubo tantos proyectos. ¿Cuál era la mirada de Lucrecia Martel de un héroe, de la construcción de un héroe colectivo como el Eternauta, ¿no? La verdad, ahí a mí me queda esa espina, sí, de me hubiese gustado. Sé que hay un guión, ella llegó a escribir un guión o un tratamiento, era con la misma productora que finalmente pudo concretar la serie, que es KS Films, es la productora más grande de la Argentina, hizo, no sé, Relatos Salvajes, El Clan, El Ángel. Bueno, en determinado momento estuvo ligada Lucrecia Martel a ese proyecto que quedó en la nada, y muchos años después, finalmente llega este miércoles 30, vamos a ver cuando lo escuchan ustedes el episodio. Se sube la primera temporada, que consta de 6 capítulos, de más o menos 1 hora, algunos un poquito menos, algunos un poquito más, de esta serie que tiene el sello de Bruno Estañaro, recordemos, director o codirector de Pizza Birra Faso con Adrián Caetano, y con bastante experiencia en el mundo de las series, con Ocupas, Un gallo para Esculapio, y bueno, él es de alguna manera el co-guionista, el showrunner o creador, y bueno, un gran despliegue con un elenco pletórico de figuras y con mucho también despliegue de medios, de recursos, de tecnología. ¿Cuál sería una primera impresión, Pablo, de qué sabor te dejó esta primera temporada? A mí, yo vi 4 episodios, que es lo que acercaron algunos de los periodistas, y se divide en 2 partes mi visionado, porque hay una primera mirada que pudimos verla en conjunto, hablando de colectivamente, los periodistas, el primer episodio lo vimos en cine,
A mí ese me había dejado la primera sensación de pobre. Me parecía que era muy difícil no invocarla perfectamente con un material así, con 4 amigos jugando al truco y nieve mortal sobre Buenos Aires. Me decía, estaba todo ahí para que fuera perfecto. Y quizás, y reconozco, era una cuestión de ansiedad, de ver cómo se plasmaba eso. Y aclaro antes también, o en el medio, yo no soy fanático del Eternauta y no creo que este proyecto, o por lo menos yo no pongo eso en la crítica que estoy haciendo, con la cosa intocable y bíblica del Eternauta. No, para nada. Creo que había que hacer una adaptación. Estoy de acuerdo con haberlo traído al tiempo presente. No me molesta para nada Ricardo Darín como Juan Salvo, en términos de edad, de todo. Este perfil de que sea excombatiente de Malvinas tampoco me parecía desacertado. Nada de eso me molesta. Me pareció pobre en términos generales. Por un lado, esperaba más de la puesta en escena. Creo que hay una cosa de la cámara, para mi gusto, excesivamente quieta. No hay una cosa que hoy se le tiene que exigir a las series, y sobre todo a partir de Sopranos y de lo que ha hecho Breaking Bad, del tema de angulaciones, de perspectivas, de puntos de vista, de movimientos, que no, casi te diría desde los Expedientes Secretos X, inclusive si me voy muy atrás, y pensando en conceptos de ciencia ficción, que acá me resultaron, insisto y me reitero en el concepto, pobre. Como suele suceder con estas cosas injustas de la crítica, en un segundo visionado, cuando tuve los 4 episodios disponibles, me pareció mejor. Creo que tiene un problema de arranque, que es el teaser, me parece también malo. Me parece que el teaser del segundo capítulo es mejor y hubiese sido un mejor arranque que el que tiene en el primero. Y Lo que pasa es después, que sí, arranca muy en plan intimista, ¿no? A ver, tiene un preludio que es cierta ligazón de, digamos, el caos callejero, los piquetes, por unos cortes de luz, con alguna referencia al 2001, ¿no? En esa mirada del caos social. Y después sí va a la escena un poco más de los 4 amigos jugando al truco en un sótano y empiezan a descubrir que en el afuera está nevando, pero bueno, es esta ceniza tóxica. Y quizás le cuesta un poquito arrancar, pero yo creo que hay una búsqueda del increyendo. Yo llegué a ver los 6 episodios, obviamente no voy a spoilear cómo termina, pero la serie va ganando en espectacularidad, en escenas de masas, en escenas con efectos visuales, en los bichos, que digo, los bichos cada vez son más grandes y hay más escenas de acción y termina, bueno, así como a todo trapo. Entonces, me parece que quizás este reparo que vos le hacés, que es un poco real, que cuesta un poquito entrar en el mundo que propone la serie, yo creo que después lo cumple con creces. Está toda la iconografía, el estadio River, bueno, todo lo que uno podía prever de una transposición que sí, es verdad, se toma libertades. A mí tampoco me molestan, pero digo, también está el espíritu, están las escenas y secuencias icónicas, el ferrocarril, las batallas, Campo de Mayo, el shopping, está todo, digamos, lo que uno podía esperar. A mí la serie me terminó convenciendo, digamos, en su conjunto, y viendo el increyendo que tienen los 6 episodios, que digamos también cubren, yo diría que la mitad del primer tomo, o del tomo original del Eternauta, con algunos aspectos de la segunda parte que también se trajeron a esta primera, pero claramente la serie te va a dejar con ganas de más, porque se viene una segunda temporada en la cual, bueno, se va a completar un poco el arco narrativo que propuso Westergel cuando lo escribe en los 50, ¿no? Y después, bueno, también si están más o menos diluidas las cuestiones políticas, de la resistencia peronista y de los colaboracionistas y de todo eso que en los fines de los 50 se podía leer de una manera y hoy, obviamente, va por otro lado. Ahora, a mí quería preguntarte, porque cuando yo fui al rodaje y entrevisté a los realizadores, ellos decían que
querían romper un poco con los esquemas de las distopías o de las películas de ciencia ficción o series de ciencia ficción apocalíptica, que querían darle una impronta porteña local, y qué sé yo, y a mí me parece que hay, más allá de que son los cuatro amigos y está el truco y está Manal sonando de fondo, o la pesada del rock and roll, etcétera, etcétera, la serie termina teniendo como algunos clichés del género apocalíptico. No sé cómo lo viste vos. Bueno, eso era lo que iba a agregar. Yo coincido 100% con todo lo que dijiste. Mm, Primero te respondo eso y después voy mm, sobre algunas mm, cuestiones de atrás que vos avanzaste también. Respondo a eso. Yo creo que es más en espíritu, para que se entienda esto, voy a tener que desarrollarlo un poquito después, pero sí, en espíritu, y cuando digo en espíritu, digo el corazón de la historia es más The Last of Us que el Eternauta. mm. Eh, incluso en términos de la motivación, por lo menos la original que vemos del personaje, que engancha con el teaser de inicio, para que vayan teniéndolo presente. Esperá, y te agrego algo. Los últimos episodios son muy Falling Sky. Una serie que pasó sin pena ni gloria, pero no sé si la llegaste a ver o tenés alguna referencia. Bueno, hay muchas cosas de esa serie. Que no sé, capaz que esa serie le tomó cosas al Eternauta en su momento, le robó, pero nada, es otra cita posible. Cosas del Eternauta, Mm. pero independientemente de esto, de hecho hay un chiste interno entre los protagonistas de la serie diciendo esto: a vos que te gustaban tanto las series esas de mierda apocalípticas, ahora la estás viviendo, Mm. que me parece que no termina reparando, es autoconsciente de eso que estoy diciendo, ¿no? Pero sobre todo por la motivación del personaje, ¿no? Que no puedo ahondar demasiado para no, pero hay diferentes, entonces uno puede decir, bueno, sí, la resistencia peronista al contexto político de los 50 marcaban una motivación del personaje, de esta idea del héroe colectivo, y hoy de movida hay otra. Yo también me entusiasmé más con el visionado de los 4 episodios. Claramente, y esto lo podemos decir, hay un antes y un después a partir del 4º episodio. El 4º episodio lleva la serie a otra escala, con momentos muy bien logrados de cine de ciencia ficción, de series de ciencia ficción en ese episodio. Y creo que tiene un muy buen segundo episodio también, con toda una situación que se da en un edificio, que me parece que es también de lo más logrado en términos autóctonos, ¿no? Y con un recurso menor se logra una situación de encierro y una suerte de micro relato ahí en ese segundo episodio, muy interesante, muy a lo Duro de Matar, diría que es súper, en términos de la claustrofobia del personaje encerrado con una suerte de enemigos en un espacio concreto. Ahí me parece que hay algo a rescatar también en términos de la narrativa. Por eso el balance general me termina dando positivo, pero precisamente por esas cuestiones del corazón de la serie, cuando me preguntaban algunos amigos que sabían que lo había visto, y me preguntaban, bueno, esta cosa que a veces se nos pide a los que comentamos, poner una valoración, te digo, no, es un 7 sin ningún problema, no tengo ningún problema, o sea, es un 7. Es verdad que yo veía que mis amigos están esperando, tienen un embale, que están esperando un 8, un 9, un 10, Claro. y algunos, incluso algunos colegas que tenemos que quiero muchísimo y que hacen muy bien, sobre todo en redes, esto de comentar series, me decían, ¿qué le objetás tanto? Como que ya solo a partir del primer episodio estaban muy enganchados con esto. Bueno, supongo que la vejez, en este caso, me lleva también más a ser más meticuloso en ese análisis, sobre todo de relatos que uno conoce tanto, y sobre todo en un particular contexto político como el que estamos viviendo, ¿no? Para un relato tan político, este particular contexto político, en términos que se pueden trazar paralelismos con diferentes momentos de la historia política argentina. Sí, a mí me gustó un poco más que a vos. Para mí sí es un 8 perfectamente, porque a ciertos titubeos iniciales para mí le siguen capítulos muy, muy espectaculares. Hay algunas zonas de esta adaptación, esta transposición y esta ampliación que a mí no me terminaron de convencer del todo, que tiene que ver con los pasados de los personajes, digamos, se amplía
un poco el desarrollo psicológico de determinados personajes, con algunos flashbacks, con algunas situaciones. Vos hablabas de lo de Malvinas, no sé si llegaste a ver en un episodio, hay un flashback que va a Malvinas. A mí ahí no, me parece que la serie se dispersa y bueno, y también el conflicto, esa tensión que hay entre el personaje de Juan Salvo de Darín con su ex esposa, Carla Peterson, tampoco ahí termina de desarrollarse esa tensión y esa contradicción del todo. Pero bueno, me parece que suple, maquilla y de alguna manera resuelve ciertos problemas con un despliegue visual que, bueno, yo digo, a partir del final del episodio 3, 4, 5 y 6 son realmente imponentes, con batallas, bueno, con esta Buenos Aires nevada, que ellos contaron 3 o 4 cosas que son muy impresionantes, de que en la pandemia un equipo de la serie, de la productora, salió de alguna manera a hacer un trabajo de escaneo de la ciudad. Obviamente, durante la pandemia había algún tipo de autorización especial para equipos de filmación y la ciudad estaba prácticamente vacía y eso, digamos, se escaneó con muchísimas cámaras y con un gran despliegue, barrios enteros. Eso después se utilizó y se combinó con cosas obviamente digitalizadas, pero hay mucho de las nevadas y cosas que se hicieron a mano, ¿no? Digo, para los planos cortos se trabajó en la creación, digamos, de esta nieve falsa. Y después hay un gran despliegue que uno puede decir, bueno, ¿por qué hay que elogiar que una serie argentina tenga, digamos, un look similar a cualquier serie internacional? Bueno, me parece que había acá un desafío grande y me parece que en líneas generales, más allá de algún efecto que no, por ahí no termina de convencer del todo, están a la altura de las circunstancias. Es una serie que dialoga perfectamente bien con cualquiera del catálogo de Netflix y en muchos casos hasta la puede superar. Me intriga saber cómo la van a ver fuera del contexto argentino, porque para nosotros tiene una connotación épica, mítica, que quizás en algunos casos, como vos decías, también juegue en contra, ¿no? Del que es un fanático de la historieta y diga, bueno, esta transposición a tiempo actual no me convence, pero me gustaría saber cómo se va a ver, no sé, en Francia, en Estados Unidos o en Corea, cuando para ellos el tango, el truco o manal no tenga ninguna significación especial, ¿no? Y eso hay que ver, ahí siempre está la carta de la globalización y del interés que hay precisamente por esto, ¿no? Lo mismo, por qué esa distinción de las series nórdicas, por qué esa distinción de las series israelíes, por qué esa distinción de series coreanas en su momento, ¿no? Que aportaban, más allá de tener cierta factura muy hollywoodense, aportan un costado interesante. En Cine Marejo, el juego del calamar, tiene juegos que si nos interesamos sin tener la más mínima idea de que existían, ¿no? Ahí, la verdad, me parece que va a ir por ese lado y me parece que coincido con vos que la serie está a la altura, demasiado a la altura, diría, en términos de tratar de empatar por ese lado y quizás no se aprovecha el aspecto este de distinción en términos de, insisto con lo mismo, ¿no? Que para mí es el gran tema a decidir, y me estoy adelantando porque no solo me faltan ver 2 episodios de esta primera temporada, sino que lo que será la segunda parte y cómo irá el concepto Eternauta, que muy probablemente empiece a enlazar con esos flashbacks de Malvinas que está teniendo el personaje de Juan Salvo. Hay algún atisbo de eso, pero el concepto de Eternauta y esta idea del héroe colectivo en términos políticos, si va a estar aprovechada o no respecto de esa situación. Uno, conociendo lo que es el cine de Stagnaro, lo que es la idea de Stagnaro, tiende a pensar que sí, y de hecho hay algún atisbo interesante que se ve en estos 6 episodios. Y también, insisto, todavía a mí me falta descubrir algo más allá del despliegue, más allá de cosas muy logradas, insisto, sobre todo en el 4.º episodio, que van a ver ustedes muy fácilmente y comprobar
que hay un antes y un después, y y también esta idea de los microrelatos en cada episodio, también es un relato propio, hay una secuencia propia en ese cuarto episodio. Me falta todavía encontrar esa puesta en escena que hubiese esperado diciendo, esta subjetiva, esto. Me parece que eso, al menos en estos 4 episodios, insisto, más allá de millones de cosas buenísimas, y destaco el cuarto episodio, me falta algo para que tenga ese plus que incluso la haría más competitiva en la comparación que inevitablemente va a tener, ¿no? A mí me gustó mucho la selección musical. Sí, a mí también. Y de hecho hay varios episodios que se llaman como las canciones que se escuchan. Por ejemplo, hay un episodio que creo que se llama Salgan al Sol, porque está el tema de Billy Bond y la pesada del rock and roll. Hay un episodio que se llama El Magnetismo y se escucha obviamente el tema del mató a un policía motorizado. Creo que hay uno de los episodios que es Jugo de Tomate Frío y bueno, y se escucha a Mercedes Sosa en varios temas y se escucha Cuando pasa el temblor de Soda Stereo, que son todas letras que tienen que ver el no pibe de Manal. Manal es un poco la banda que recorre la serie porque ellos son como fanáticos de la banda y en varios momentos están cantando esas canciones, son como... hay algo ahí del vinilo, el whisky, el truco, los viernes a la noche reunirse y hacer esos chistes tontos, machirulos de siempre. Bueno, eso es un poco el arranque y Manal es como la banda que a este grupo de amigos los atraviesa. Pero me pareció que es algo bastante habitual, ¿no? En el mundo de las series, que haya un productor musical que elige temas cuyas letras, y también la música, estén acordes con el clima o con los tonos de la propia historia. Y son letras que nada, por ejemplo, cuando vos escuchás El Magnetismo del Mató, digo, ¿quién detendrá la turba iracunda si no estoy con vos, nena? Digo, hay algo, y justo ahí es cuando empiezan a aparecer estos escarabajos, los bichos mentados. Entonces, nada, me pareció que hay logros en varios departamentos, en varios aspectos de la serie, que uno quizás los da por hecho, pero cuando te lo pones a pensar en el contexto del audiovisual argentino, no son logros menores estar a la par, discutir de igual a igual con cualquier serie del mundo. Sí. Me llamó eso la atención y también destaco mucho, bueno, el casting me pareció bueno, sobre todo en el de los 4 amigos, destaco a ese coequiper que es el dueño de casa, el dueño del sótano, el tipo ultra equipado que es Favali, que hace el actor César Troncoso, para mí es lo que más destaco dentro del... Sí, a mí es el que más me gustó. Es un actor uruguayo que lo habrán visto en varias películas argentinas, porque hay mucha coproducción con Uruguay, pero me parece que es como, entre comillas, la revelación. Es un actor de muchísima trayectoria y grande ya, pero digo, creo que va a llamar mucho la atención. Después está Subioto este bancario... medio pelo, ¿no? El típico frustrado de que nunca se le cumplieron los sueños en la vida, que hace a Lucas y que, bueno, es otro del cuarteto de amigos. Y después sí hay muchas incorporaciones, hay muchos personajes que no están en la historieta, ¿no? Desde una motoquera, no sé si es venezolana o colombiana, bueno, varios personajes. Sí, el de Ariel Staltari, de hecho, que bueno, que es un personaje muy importante, de hecho, y que aparte estuvo en la producción, estuvo trabajando el guión. Sí, el co-guionista, junto con Estañaro, sí, tal cual. Que nada, es súper interesante, realmente para hablar y para hablar con ellos también, lean las entrevistas porque es interesante lo que dicen. O sea, desde ya nosotros estamos haciendo, y yo esto por si escuchan parte de la producción, mis felicitaciones, no, lo decimos, la crítica viene desde, entiendo el esfuerzo que se ha puesto en esto, y la crítica la hace desde un lugar muy, muy relajado, muy tranquilo, y
y acá No, lo se que la pasa, estaba... a mí me parece que también hay algo en cualquier análisis que tiene que ver con la expectativa previa y Claro. cuando uno no tiene demasiadas expectativas con una película o una serie y te sorprende, es como que el entusiasmo te desborda. Y por el contrario, quizás esta serie tan hablada, tan buscada, tan deseada, tan dificultada con los años, uno esperaba poco menos que una obra maestra. Y quizás no lo sea, creo que no lo es, pero es una muy buena serie, pero quizás le juega en contra justamente que debía ser, el mandato era que fuese una obra maestra. ¿Se entiende? Como en el resultado versus la expectativa quizás no está tan arriba, pero no deja de ser una serie muy buena. Bueno, creo que hemos cubierto ya el capítulo El Eternauta, que no es solo una de las cosas más importantes de este momento de estreno de este episodio de Acerca de Nada, sino que es también probablemente la serie del año. Sin duda, respecto de las producciones y estrenos de series argentinas, es la más importante del año. Así que, si te parece, Dieguín, nos vamos ahora a un tema musical que además va a adelantar de lo que vamos a hablar en el próximo bloque, que es algo que creo que nos encantó. Nos encanta de por sí desde hace muchos años a los dos, pero lo último nos encantó. El tema que van a escuchar se llama Silver Strings y es nada más y nada menos que nuestros amigos de The Jesus and Mary Chain. Bien, y estábamos escuchando entonces uno de los temas de Glasgow Eyes, estos ojos de Glasgow. El disco ya del año pasado tiene su tiempito, pero también teníamos mucho tiempo sin grabar el podcast, con lo cual para nosotros y para el podcast es una novedad, pero sí, es una banda que, como vos decías, Pablo, nos gusta mucho, ¿no? The Jesus and Mary Chain. Y este Glasgow Eyes, que como mismo decís, un año tiene, porque salió en marzo del año pasado, lo hemos escuchado muchísimo, y a mí lo primero que me llama la atención es que me haya gustado tanto, pero no porque no es que no le tenía fe, tampoco es que cuando me anunciaron de que iban a salir con un disco, dije, bueno, ¿qué más me puede aportar de todo la alegría que me dio? Tengo gran parte de su música en vinilo, como fanático coleccionista que soy, o sea, es una banda que aparte es una banda influyente en bandas de la década del 90, incluso toda lo que fue la avanzada shoegaze y es una banda del post-punk, el género musical para mí por antonomasia, es mi género por lejos favorito, pero no, lograron sacar un disco que te diría nada, sino el 100% de las canciones me gusta y el 70% me gusta mucho. O sea, y descubro a cada uno de los temas cosas. Por ejemplo, Silver Strings, que es un tema que para mí
tiene una pátina New Order, que hay algo de eso en el disco. Entonces yo pensaba, si la banda evolucionaba, obviamente es un disco más cercano a ese disco que tuvieron Automatic, ahí está, a ese disco Automatic, posterior a Darklands y La Psycho Candy. a Psycho Candy, exactamente, a Psycho Candy. Bueno, me parece que hay más una continuidad con ese disco y con lo que hizo New Order, por ejemplo, una vez que no pudo seguir siendo Joy Division, ¿no? Esta idea de jugar con ese house, con esa cosa electrónica. Sí, hagamos un poquito de historia para llegar al presente. Digamos, es una banda creada en el 83, básicamente son dos hermanos, los hermanos Reid, Jimmy Williams. Banda clave en principio, el rock escocés. Nosotros recomendábamos para el Bafisi un documental que se llama Teenage Superstars. Yo lo vi en el Bafisi, fue una decepción, el documental era muy flojito, era muy elemental, pero era interesante cómo cubría todo el surgimiento de las bandas escocesas en los años 80, ¿no? De Pastels, Teenage Fan Club, Primal Scream, Subdragon, Vaseline, etcétera, etcétera. Y ahí aparecían los Jesus and Mary Chain, que en los 80 vos recién nombrabas 2 o 3 discos claves, Psycho Candy, Darklands y Automatic. En los 90 siguieron quizás con un poquito menos no sé si de creatividad, pero ya se notaba que la cosa no fluía como en los 80. Se separan a fines de los 90, vuelven en el 2007, pero recién graban un disco que tampoco es gran cosa en el 2017, o sea, estamos hablando hace 8 años, que se llama Damage and Hoy. Y entonces, si uno piensa que desde los 90 solo habían grabado este disco del 2017, que estaba bien, pero no era gran cosa, es un poco lo contrario a lo que decíamos recién con respecto al Eternauta. Vos del Eternauta esperabas una obra maestra y quizás está muy buena y te parece poca cosa. Bueno, este disco está muy bien, pero además uno ya no creía que los hermanos Reid a esta altura de las circunstancias pudiesen hacer un disco como Glasgow Eyes, que realmente, como vos decís, tiene por lo menos 4 o 5 temas extraordinarios. Si querés, vamos a escuchar uno y después volvemos y seguimos. ¿Cuál otro habías elegido vos, Pablo? Bueno, recordemos que Silver Strings, que nos gustó a los dos, por eso también arrancamos con ese bloque. Justo comentábamos en la preproducción de este podcast y estos dos lo habíamos marcado los dos. Yo, que es un chiste, porque es muy irónico también en sus letras, sobre ellos mismos, sobre la historia de ellos mismos, sobre sus peleas. Bueno, esto coincide también con un lanzamiento de la autobiografía de la banda, que es muy interesante. Y hay un tema que de alguna manera en su forma une forma y fondo, ¿no? Que es reírse un poco del pop que también ellos escucharon y cómo ese pop es el que llevaron a lo que fue ese post-punk tan característico de Gran Bretaña en inicios de los 80, que ya tenía su movida en el 83 cuando ellos empezaron a transitar, pero que lo llevaron a subgéneros como el shoegaze y todo eso, incluso acercándose a cosas interesantes como My Bloody Valentine. El tema que elegí es The Eagles and the Beatles. I got drunk on crystals. I've been rolling with the stone, making Keith and Brian Jones. Bill Charlie have gone home, and I've been rolling with the stone. Bueno, así que ahí seguimos de alguna manera picando un poco el disco. A ver, uno cree que las bandas tienen sus picos, sus momentos de gloria, sus momentos de influencia. Tanto este documental que yo decía dentro del ambiente de lo que fue el rock escocés y el rock británico, pero después la influencia de Jesus and Mary Chain yo creo que fue global.
a mí me gusta ver también un poco qué generan las nuevas generaciones, valga la redundancia, qué provoca en las nuevas generaciones. Y cuando hace poco, en los últimos años, vi a Jesus and Mary Chain tocando, obviamente en streaming, no en vivo, pero en los más grandes festivales, tenían como invitadas a gente muy joven, estrellas pop absolutas, que morían por tocar, por hacerles coros a ellos. Son como una especie de eminencias, de patriarcas, de precursores, y se mantienen muy vigentes. Este disco me parece que los revitaliza y que los saca de ese lugar de vacas sagradas, de un pasado glorioso que hoy medio dan pena, que son muchas bandas de estas históricas, como decir, bueno, no han hecho nada en las últimas décadas y viven tocando sus viejos hits. Bueno, lo que Glasgow Eyes para mí significa y ejemplifica es que esta banda se pudo actualizar, pudo incorporar sonidos, beats de la música, si se quiere, más contemporánea, y sumárselo a esa estructura, a esa densidad, a esa cosa dark, oscura que tuvieron en sus comienzos. Y ese mix entre lo nuevo y lo viejo me parece que da un resultado que a mí me satisfizo un montón. Coincido 100% con todo esto último que dijiste, es exactamente así, y le agrego a lo que decís, es un disco excelente, es un disco muy bueno, es un disco que aporta todo eso que vos decís, y es un disco que si se hubiese editado en el 93 sería una obra maestra. Y hubiese sido la continuidad perfecta de la historia de la banda, con 2 discos al menos, Automatic también, pero 2 discos fundamentales en la historia de la música, del post-punk sobre todo, del dark, si se quiere, que son Psycho Candy y Darklands, ¿no? Así que, bueno, sí. Nos vamos con un temita que también nos gustó a los dos, o sea, es selección Manzotti Valle, que es Jam Code. En el JAMC del inicio es Jesus and Mary Chain, y después será OD, podría ser una sobredosis, o sea, una sobredosis de Jesus and Mary Chain, Jam Code, uno de los grandes temas de, bueno, nuestro recomendado de este episodio, que es estos ojos de Glasgow de Jesus and Mary Chain. The monkey's organ grinder isn't grinding anymore, and I can't shake the feeling that I've seen this dream before. Fucking up and then falling down, but it pops nailed to the door, and I can't see the ceiling, 'cause I'm face down on the floor. Tears are what you want, tears are what you got. Bien, y vamos cerrando con un picadito de algunas cosas que nos gustaron o que nos van a gustar o que hay que tener en cuenta de plataformas. Pude ver los 12 episodios, raro eso de Disney ofreciendo la temporada completa, pero muy gratamente, lo digo como raro, y en varios meses, casi un mes antes del estreno de la temporada de Andor, que había sido esta creación de Tony Gilroy, el hombre que rescató Rogue One, recuerdan, ¿no? En el universo Star Wars, y que junto a la producción y el protagonismo de Diego Luna trabajaron sobre este personaje, Cassian Andor, y ya nos había entregado unos 2 episodios que se hablaba de la serie adulta de Star Wars. Yo ya tenía mis reparos en la primera temporada, que me parecía que sí, que le reconocía todas esas cosas que se dijeron positivas, pero que me parecía que era tan adulta que se iba del universo lúdico de Star Wars también, ¿no? Creo que esta segunda temporada inicia con los mismos problemas para mí que tuvo esa primera, y que duplica la necesidad de
de un nivel altísimo de complejidad de relaciones de los personajes, de complejidad política para este germen de la rebelión, que obviamente trata de dejar atado perfectamente el director, productor, creador, todo, pero que, insisto, se termina haciendo muy difícil empatizar con lo que después fue. Esto es preludio del episodio 4, nada más que del episodio del 1977 de Star Wars, ¿no? Cómo vimos la resistencia después ahí, cómo eran los diálogos, la relación de Chewbacca con Han Solo, no sé, es muy difícil pensar en todo eso con este germen. No obstante, me parece que es un gran hallazgo y de hecho es de lo mejorcito que viene haciendo en los últimos años Disney, que viene siendo fallando bastante con el camino Star Wars. Y acá, claro, sí, una cosa. Los 2 episodios son arcos argumentales de 3 episodios. Son 3 episodios, 3 episodios, 3 episodios y 3 episodios. Cada uno es un arco argumental diferente y cada uno de esos arcos argumentales es un año después. O sea, la serie arranca un año después de la primera temporada, 3 episodios un año después, lo cual le da unas elipsis narrativas súper interesantes. Y el último arco argumental es el que engancha con Rogue One y es lo mejor de la serie. Ahí es donde recupera un poco el espíritu necesario de acción y de un juego un poco más lúdico de Star Wars. Ahí es realmente excelente lo que logra en ese último arco argumental, que son los últimos 3 episodios, el 10, el 11 y el 12. Andor, entonces, cada semana se suben 3 episodios. Esta semana ya tienen disponibles 6 episodios, o sea, la mitad de la segunda temporada. Buenísimo. Y para completar, la verdad que fue un episodio muy de series, aunque la que vamos a recomendar, que ya la gran mayoría la ha visto y varias veces, es de un cineasta extraordinario al que ya estamos extrañando. Recordemos que falleció hace muy poquitos meses. Estamos hablando de David Lynch y la noticia de los últimos días es que Twin Peaks vuelve completa. Cuando digo completa es la serie original de 1990-1991 de la cadena ABC, que acá se vio los sábados por la mañana, se veía en Canal 9. Estamos hablando las 2 primeras entregas de Twin Peaks, que Movie las recupera y las sube junto con el regreso que tuvo en 2017 como evento de serie limitada, que acá se vio en Netflix durante un tiempo, después la serie salió de esa plataforma. Movie también tiene la película, ¿no? Esta que completaba el universo de Twin Peaks, con lo cual ahora a partir del 13 de junio, que es cuando van a estar los 30 episodios de la Twin Peaks de los 90, las 18 partes de Twin Peaks, la del 2017, y la película que de alguna manera es el nexo entre ambas. Y bueno, poder verlas en buena calidad. Es cierto, me decían algunos tuiteros respondiendo de que la serie del 90 y 91 están disponibles actualmente en la plataforma de Mercado Libre, Mercado Pago, que tiene una cosa que se llama Mercado Play, y ahí están las 2 temporadas. Yo me fijé, están en buena calidad, subtituladas o dobladas, según uno decida. Pero bueno, la posibilidad de verlas también con la continuidad de este regreso tan especial que hizo David Lynch en 2017, cumpliéndose 35 años del estreno allá por 1990, es una oportunidad de tenerlas completa en tiempo y forma. Nada, no estamos descubriendo nada. No, David Lynch para mí es uno de los grandes genios del cine, el audiovisual y en este caso las series. Y bueno, qué decir que no se haya dicho, analizado en papers universitarios, en críticas, en ensayos, en libros sobre Twin Peaks y sobre el universo de Lynch, ¿no? A esta altura.
Absolutamente, y bueno, y tienen una oportunidad quienes no la pudieron ver o quienes la cortaron, todo, de volver a reencontrarse con esa serie y de también pensar en todo lo que se ha escrito de series en los últimos 15 años y ver que precisamente esta era dorada de las series, como se llama, con estas cosas forzadas y estas etiquetas que solemos usar a veces los periodistas, tiene un germen bastante anterior. En la década del 90 con particularmente Twin Peaks, ¿no? Y con, después uno podría decir los Expedientes Secretos X, que de alguna manera también abreva en Twin Peaks, pero ahí hay algo ya que se venía planeando para que al fin de esa década apareciera algo como Los Soprano. Entonces uno puede extender un poco su horizonte de análisis mirando Twin Peaks. Totalmente. Así que bueno, la segunda temporada de Andor, bueno, obviamente Twin Peaks en toda su extensión y diversidad, y de Jesus and Mary Chain, y también recomendamos obviamente El Eternauta. Esto es todo lo que, bueno, en este episodio número 34, no, 43, decíamos, de Acerca de Nada, nada, les compartimos y ojalá les haya gustado el análisis. Pablo, nos reencontramos en breve, en algunas semanas, con el episodio 3 de esta quinta temporada. ¿Te parece? Dale, me parece bien, vamos a estar ahí volviendo, probablemente cuando haya mucho más para comentar, porque de hecho estamos justo en una bisagra de estrenos muy importantes, o que por lo menos las cadenas consideran muy, muy destacados y que a nosotros nos llama a analizar y comentar. Un abrazo, Pablo, y gracias a todas y todos los que están escuchando Acerca de Nada. Abrazos.